Gracias por seguir en sintonía de Canal 67, recordándoles que estamos en los cables Claro y Tigo a nivel nacional, señal abierta también, no los cambie, es Canal 67. No tiene necesidad de poner diferentes canales para verlo en diferentes empresas de cable, sino que todas en Canal 67. Y también recordarles que estamos en las diferentes plataformas y ahí pues un saludo a todos los que nos ven afuera del país. Saludo a doña Betty Pérez, que está en Perú ahorita. Yo estoy seguro que estar viendo el programa para ver cómo están manejando el tema del empoderamiento de las mujeres indígenas en El Salvador. También para Estados Unidos, que siempre están pendientes y nos ven a través de YouTube. Muchísimas gracias por estar siempre pendiente, igual que otros países como México, Honduras, ¿cuál otro estábamos viendo? Canadá, me parece. Hay varios países, estábamos Guatemala también. Muchísimas gracias por estar en sintonía de este programa. Así que seguimos conversando, estamos conversando con Néstor Pérez, él es miembro del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, CESENIS. Y bueno, tenemos un tema, ustedes están promoviendo una campaña. Cuéntenos de qué se trata la campaña que ustedes están promoviendo. Bueno, fíjese que efectivamente, como veníamos conversando, nuestro actuar se enmarca en una diversidad de acciones. Y hacíamos referencia a que el año 2020 fue, digamos, un momento crucial para la humanidad y por supuesto también para los pueblos indígenas. Sí. Y acá no podemos dejar de lado también el tema de lo complejo que es, también fue, digamos, este contexto para las mujeres a nivel global y por supuesto también para las mujeres indígenas. Históricamente nosotros hemos reafirmado en varios espacios que los pueblos indígenas hemos tenido que afrontar una serie de acciones de discriminación, de exclusión, y hablábamos incluso de algunas acciones de intentos de exterminio hacia los pueblos indígenas. Y eso hace que la vida a nivel familiar, a nivel comunitario, en los pueblos indígenas muchas veces sea mucho más compleja. Pero hay un tema que también, digamos, en los últimos años nosotros hemos venido abordando, y es que hay una necesidad de promover la participación plena y efectiva de jóvenes y de mujeres indígenas en los diversos niveles. Y a partir de ahí nosotros nos dimos cuenta que una de las debilidades que en el seno de las familias y de las comunidades indígenas era visible es que había una falta de participación real de la juventud y de las mujeres en los diferentes espacios. Entendiendo ese contexto, nosotros no podíamos quedarnos de brazo cruzado y pues en nuestras reuniones cotidianas que tenemos como consejo, se comenzó a ir abordando este tema. Cómo poder discutir, promover participación de jóvenes y de mujeres en diversos espacios, entendiendo que la juventud está siendo borbandeada por culturas externas y que de repente puede generar poco interés para conocer o para participar en los problemas de sus comunidades. Y por el otro lado también entendiendo que las mujeres indígenas tradicionalmente hemos tenido una realidad en la que el rol del hogar principalmente recae sobre mujeres a nivel de nuestras familias. Por supuesto que es una cultura ajena que aprendimos en algún momento histórico y que llegamos a normalizar que las tareas del hogar son responsabilidades de la mujer. Y eso
ha traído como consecuencia también que a nivel de las familias se experimenten diversas formas de violencia hacia las mujeres. Un tema que se profundizó en el año 2020, hay una serie de estudios que se han hecho en los últimos años, en los últimos meses, que nos reflejan que los índices de violencia familiar, que casos, por ejemplo, de abuso sexual en mujeres, en niñas, en adolescentes, incrementaron a raíz de las políticas de confinamiento que los estados implementaron. Entonces nosotros, haciendo ese análisis y dialogando con las compañeras de las diversas estructuras organizativas, a quienes por supuesto les envío un saludo, ya que el día de ayer se estuvo celebrando el Día Internacional de la Mujer Indígena, y que hemos tenido, digamos, una serie de actividades. Entonces, dialogando con ellas, veíamos la necesidad de poder impulsar lo que nosotros hemos considerado una campaña de sensibilización y de algunas acciones que nos puedan llevar a reducir la violencia de género en las mujeres indígenas. Tengamos en cuenta que si bien la mujer, por el simple hecho de ser mujer, ha sufrido y sufre violencia, esta es mucho más compleja cuando estamos frente a una mujer de origen indígena. Entonces, hemos caminado en estos últimos meses, hemos desarrollado un proceso de diálogo, de capacitación a un aproximado de 600 mujeres indígenas, náhuatl, lencas y cacahuiras, en las que se ha dialogado sobre la realidad de las mujeres en la comunidad, donde ha existido la oportunidad de que nos cuenten cuáles son las principales formas de violencia que una mujer indígena sufre, pero que también nos ayuden a identificar qué cosas debemos de hacer para contribuir un poco a eliminar esas formas de violencia que se sufren. Un paréntesis, ¿por qué considera que hay más violencia entre las mujeres de origen indígena que el resto de la sociedad? Pues el tiempo es cambiante, la sociedad es cambiante, pero cuando hablamos ya del tema de la población indígena, resulta que hay mucha diferencia con el resto de la población para que tengan más violencia intrafamiliar. ¿Es por cuestión de cultura o eso asimilo? Fíjese que no. Realmente cuando nosotros damos esa mirada a las formas de violencia específicas de las mujeres indígenas, fíjese que hicimos un diagnóstico con ONU Mujeres y la Embajada de Canadá, y encontramos que las mujeres indígenas nos compartían que efectivamente sufren violencia física, violencia psicológica, violencia económica, y que si nosotros hacemos un análisis de esos tipos de violencia con los que sufre una mujer no indígena, nosotros encontramos que hay una coincidencia. Sí. Pero lo novedoso que este diagnóstico nos dejó y que nos llamó mucho la atención es que las mujeres indígenas nos hablaron de dos tipos de violencia diferentes que sufre una mujer indígena. Y nos hablaron de la violencia espiritual y nos hablaron de la violencia ambiental. Ahí nos cambiaron, digamos, la percepción de la violencia vista desde una forma general, y nos llevó a identificar que las mujeres indígenas efectivamente sufren otros tipos de violencia. Y nos preguntaremos, ¿por qué violencia espiritual? Entonces nos dicen unas mujeres indígenas, bueno, mire, es que yo por
poner en práctica mi espiritualidad indígena, también sufro violencia. Y muchas veces la violencia viene desde la sociedad en general, pero muchas veces también viene desde el Estado como tal. Sí. ¿Y por qué la violencia ambiental? Y entonces nos decían, bueno, la madre tierra. Nosotros convivimos con la madre tierra. Nosotros desarrollamos nuestra vida en armonía con la madre tierra. Y en un modelo económico donde la priorización no es el respeto a la madre tierra y a los elementos dadores de vida, hay una violencia a la madre tierra. Y por ende, esa violencia se traduce a una violencia hacia las mujeres indígenas. Y nos ponían un ejemplo de que cuando de repente hay un deterioro ambiental en un territorio, seguramente el agua escasea en ese lugar. Y probablemente quien tiene la responsabilidad de garantizar agua en el hogar, casi siempre es una actividad que recae en la mujer. Y si el agua es más escasa en el territorio, obviamente el trabajo y el esfuerzo incrementa para esas mujeres que viven en esa comunidad. Entonces entendimos este tipo de cosas que ameritaban que se le ponga esa particularidad a estas diferentes formas de violencia que una mujer indígena puede afrontar. Haciendo otra pregunta, otra consulta para conocimiento. ¿Dónde hay más presencia de mujeres indígenas? ¿En las áreas rurales? ¿O puede ser también en las áreas urbanas, semiurbanas? ¿Cómo está la presencia de las personas indígenas o las comunidades indígenas? Puesto que, lo pregunto porque pues en El Salvador es bien difícil ver a alguien con atuendos indígenas, sino que ¿cómo se identifican o cómo ustedes tienen ese control? Fíjense que es interesante porque entender en El Salvador quién es una persona indígena justamente es muy complejo por todo esto que usted ha planteado, ¿verdad? Sí. Casi nunca vemos a una persona con su vestimenta. Sí. Difícilmente encontramos con quién hablar en el idioma náhuatl, en el idioma potón, en el pisbi, sí, etc. Y también, digamos que es casi imposible decir en el territorio X, sí, que colinda con este y este, ahí se ubica una comunidad indígena. Okay. Porque no hay una delimitación territorial como tal. Entonces nosotros tomamos lo que el marco jurídico internacional ha establecido, justamente en el convenio número 169 de la OIT. Ahí se establecen algunos criterios que se deben de tener en cuenta para entender cuándo estamos ante una persona indígena. Y uno de ellos tiene que ver con el autorreconocimiento que usted o yo podamos tener de ser o no ser indígena. Habitar, por ejemplo, en un país donde históricamente fue habitado por miembros de un pueblo indígena. Pero además, también es importante que de alguna manera las personas que nos autorreconocemos como tal, de alguna manera conservemos todas, dice el marco jurídico, todas o parte de la identidad cultural, de la forma de organización, incluso de sus propias estructuras como tal. Entonces, si nosotros encontramos que hay una comunidad, estamos en un país donde, por demás está decirlo, anteriormente fue cohabitado por nuestros antepasados,
y esa comunidad se autorreconoce como indígena y además conserva parte de esas formas de vida, entonces debemos de entender que es una comunidad indígena, aunque no tengan su vestido, aunque no hablen su idioma, aunque no tengan un territorio como tal delimitado. Y varios análisis que hemos hecho, por ejemplo el perfil de los pueblos indígenas del Salvador, de allá por el año 2003, hasta el más reciente censo de población municipal que se hizo en Cacaopera, realmente nos refleja que efectivamente, si bien hay un porcentaje mayor de la población indígena que se autorreconoce como tal, que se ubica en la zona rural, no podemos dejar de lado, digamos, el tema de que también en la ciudad, en las ciudades, en los pueblos, en los municipios, hay familias o comunidades que se identifican como tal. Y ponemos el caso de Guatajiagua, allá en el departamento de Morazán. Una comunidad bien establecida, con su identidad cultural bien marcada, que cuando uno llega al municipio y pregunta dónde es la comunidad indígena, cualquier persona le va a decir dónde está, caracterizada por toda esa belleza reflejada en la artesanía de barro negro, pero curiosamente es una comunidad concentrada y que se ubica en la zona urbana del municipio de Guatajiagua. Bueno, son lugares más definidos donde exactamente, y que están ahí puntualmente. Y me llama mucho la atención el hecho que usted decía que es un autorreconocimiento, porque dentro de las inquietudes, las preguntas que puedan haber es cómo saber o cómo pensar que es parte de la comunidad indígena, pero es prácticamente uno autorreconocer de dónde venimos. Totalmente. Y pues para eso me imagino que ustedes tienen algún tipo de censo, algún tipo de afiliación, o qué sé yo, alguna cosa. Nos va a contar eso cuando regresemos y vamos a ir conversando también. Y recordemos que el tema es mujeres indígenas viviendo sin miedo y en paz. Ya regresamos, no nos cambien.